Bienvenidos a su podcast La Cata Literaria, donde se bebe sabiduría y se embriaga de humor. Aquí les hablaremos de aquellos libros que tiene curiosidad de leer, pero por alguna razón no ha encontrado el tiempo para iniciarlos. Esta es la temporada número 2 y el episodio 6. Yo soy Emerson y el día de hoy nos acompañan Neri. Hola. Gis. Hola. Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lupita. Hola, buen día. Hugo. Hola, buenas noches. Miriam. Hola, hola. Y el libro del cual les vamos a hablar es La visión de los vencidos. de Miguel León Portilla. Así es, buenas noches y bueno, quiero empezar nada más diciendo que este libro, pues más bien Miguel León Portilla nació en 1926, entonces un poquito sabemos de esa época y murió pues por ahí de 2019. Y bueno, la versión de los vencidos se escribió en 1959, es donde queremos que ustedes se trasladen. Y pues bueno, no solo les digo el preámbulo de que trata este libro, que es Relaciones Indígenas de la Conquista, que es una selección de textos náhuatl que apareció a finales, no a finales, más bien apareció en el siglo XVI, y la obra se conforma de fragmentos de escritos indígenas que narran los acontecimientos durante la conquista de México. Bueno, cuánta seriedad, bueno sí. Miguel León Portilla es el escritor de este libro. Tiene múltiples ocupaciones, entre ellas es filósofo, antropólogo, historiador, diplomático, lingüista y hasta docente, ¿no? Yeah. Incluso llega a docente. Se metió de docente. No. Muy bien. Pero también fue expresidente permanente de México ante la UNESCO. Ah, muy bien. Sí, pues. Ay, perdón, donde quiera que te encuentres, Miguel León Portilla, te mandamos un abrazo. Gracias por todo. No te creas, era una En el panteón náhuatl que te encuentres, ¿no? Y bueno, Lupita nos va a comentar un poco del libro. Sí, bueno, yo voy a hacer la reseña, pero antes de eso vamos a ver algunos datitos que nos tiene Neri preparados para ya después pasar a... ¡Wow! ¿Qué datos nos tienes, Neri? Bueno, primero hay que hablar de este interesante libro y su contexto. ¿Cuál es su contexto? Deja de eso, o sea, esta es la base histórica de nuestra nación, ¿no? Bueno, este libro está basado principalmente en códices y en relaciones indígenas. ¿Qué es un códice? Son escritos que fueron hechos, realizados por indígenas. ¿Como jeroglíficos? No. Wow, ¿cuál es la diferencia? Tú dime la diferencia. Pues no lo sé, pues os pregunto. Bueno, pues son, pues básicamente son textos que son impregnados de la relación, del contexto en el que se escribió, es decir, tradiciones, formas de vida y básicamente la forma, su muro de Facebook, cada quien lo la forma en la que ellos construyen su vida y su sociedad, ¿no? Y su realidad. Exactamente, pero también basado en sus creencias, en sus mitos, en tradiciones. ¿En su realidad? Dime qué es una realidad. En realidad es lo que tú piensas o lo que tú asumes. Pero la realidad la vives desde una forma individual o colectiva. De ambas dos. Ambas dos están haciendo trabajo. No, es que hay realidad individual y hay realidad colectiva. Bueno, Wikipedia dice que códice es uno de los formatos del libro que se compone de cuadernos plegados, cosidos y encuadernados. Y además los códices de los que aquí se van a tratar, pues es básicamente el registro pictográfico de los textos, ¿no?, que fueron escritos para acompañar con algo que era parte de la tradición prehispánica. Era una de las maneras de tener los registros sobre su historia y sus diferentes ámbitos que abordaban. Bueno, entonces hablemos de la conquista de México. Esta, bueno, si la situamos en algo más, basándonos también como en años, el contexto en el que se está, planteando esta obra es alrededor de 1519 y 1521.
Se basa principalmente, como lo decíamos, en códices y en relaciones, y principalmente este está relacionado con los códices florentino, Anales de Tlatelolco y los cantares mexicanos. Esto se relaciona acerca de los poemas que obviamente, como decía Daniel, que son impregnados de la realidad en ese momento. Básicamente todo esto está en náhuatl y fueron traducidos por nuestro gran personaje Bernardino de Sahagún, y con ello se basa entonces Miguel León Portilla para escribir esta obra. Es una obra bastante interesante que te puede llevar a tener bastantes emociones, obviamente en relación a nuestra nación y nuestro ser mexicano. Bueno, dentro de las palabras más importantes dentro de la obra se habla acerca de la colonización, la evangelización, el mestizaje, y sobre todo que hay la primera parte que es acerca de los presagios. ¿Qué es esto, no? Cómo ellos plasman la realidad a través de los mitos y de su cosmovisión exactamente. Bueno, como nos decía ya Daniel, Gis, Neri nos estaban aportando acerca de esta obra que estuvo a cargo de Miguel León Portilla. Es una compilación de textos principalmente indígenas, y ahorita en unos momentos vamos a dar la reseña. Nada más para acotar acerca de lo que nos decía tanto Gis como Neri y Daniel. Esta versión pues es una compilación, digamos, a cargo de Miguel León Portilla, pero la versión de los textos nahuas que aquí se presentan son tanto de Ángel María Garibay como de Miguel León Portilla, y como decía Neri, algunos otros de las relaciones de Fray Bernardino, de estudiantes de Fray Bernardino de Sahagún. Entonces tenemos que este libro, pues bien dicho, está escrito en el siglo XVI, en idioma local, por llamarlo así, no en español, luego se hace una traducción. Es una crónica narrativa, obviamente, sobre la conquista, pero desde cómo lo escribieron aquellos personajes que vivieron en estas tierras de América, en este país, en adelante en los títulos. Y por ahí José Emilio Pacheco nos dice que La visión de los vencidos es un gran poema épico de los orígenes de nuestra nacionalidad, que nos proporciona la imagen que se formaron los nativos de Tenochtitlan, Tlatelolco, Texcoco, Chalco y los famosísimos Tlaxcalas. Luego echaremos cambio de eso. ¿Qué? ¿En serio? Dejen a Tlaxcala en paz. ¿Qué? Ya Dios se encargó de dejar su vaos. Y bueno, es la versión de estos compañeros o ancestros que vivieron en estas zonas. Y toda esta fue acerca de esta gran lucha contra estos españoles que nos conquistaron, o que cuando menos conquistaron a algunos ancestros o a un lado de nuestros ancestros. Y lo que provocó fue la ruina del mundo azteca. ¿Cómo es polémica esta palabra de conquista, no? Últimamente se ha hecho invasión, se ha hablado de colonización, de otras palabras, y la palabra conquista ha sido vilipendiada, y realmente pues es que no fue una conquista, ¿no? Es que es increíble cuando estás leyendo como la obra Una imposición. y darte cuenta, exacto, de que existen demasiados. Si no fue como una conquista, no sé, fue algo como. No sé, Una destrucción. Perdón, ahorita que hablas que es una conquista, es que para mí me viene a la mente, voy a conquistar a una mujer. O sea, voy a ganármela, voy a hacer que vale flores. Pero ahorita que hablamos, entonces, ¿qué es una conquista? O sea, porque es diferente, ¿no? Entonces está transgiversado, quizás, no lo sé, el decir, voy a conquistar a una mujer. Es decir, entonces, ¿qué quieres hacer a una mujer? Y está mal dicho, quizás, o está mal visto, o mal, no sé. Algo que también no hay que perder de vista, ¿no? Es que así como pues la cultura y nosotros estamos cambiando constantemente, también el lenguaje es cambiante.
Entonces ya por ahí nos señalaban ahorita que nos daban algunos datos sobre esta obra. Fue en 1959 cuando aparece. Entonces, pues el lenguaje que se utilizaba en ese entonces pues era distinto al que tal vez podemos utilizar el día de hoy. Pero también es de ¿A qué te refieres? ¿Más arcaico o como no es arcaico. O sea, para entenderlo nada más por sí mismo. Nada más que era el lenguaje de su tiempo, ¿no? Y que incluso era disruptor el hablar de esto. Cuando apareció la visión de los vencidos, también fue disruptor el que apareciera una obra como esta. Porque eso, pues nos han dicho, ¿no? En distintos lugares hemos escuchado en la escuela, en niveles educativos básicos, la historia la escriben pues los que vencieron, ¿no? Entonces, y esta es una forma en la que pues nos estamos dando cuenta de lo que pasó, porque pues este tipo de información, si son a través de códices, pues no podemos tener acceso tan fácil, ¿no? Entonces llega este autor y nos lo plantea y lo leemos, y entonces esta información llega de manera más directa hacia la población como en general. Como no la contraparte, ¿no? No los o sea, especialistas. de los vencidos, como este tipo. No, sí, y aparte la información llega a la población en general, ¿no? No se enfoca solamente en algo como hacia los maestros, hacia la historia oficial. Ajá, sino que rompe lo que veníamos escuchando de mucho tiempo, ¿no? Y sí, nos hemos dado la oportunidad de leer este libro, el cual ampliamente lo estamos recomendando, porque si uno nació en este país o en España, valdría muchísimo la pena leer este libro, porque nos da una configuración emocional de por qué pasó ciertas cosas y por qué tenemos ciertas sensaciones ante ser mexicanos o españoles, bla, bla, bla. Y en ese sentido, el libro podríamos decirlo que en términos emocionales, sentimentales o literarios, está escrito como en un tono de sufrimiento y tiene una connotación también supersticiosa. O sea, hay mucho dolor, pero hay mucha magia. Y en ese sentido, el libro, digamos que se puede pensar o se puede mirar, está escrito en 3 figuras literarias retóricas. Una de ellas sería la hipérbole, es decir, que demuestra que la civilización mexica era muy supersticiosa. Le echaban mucha jiribilla a la forma en como tal vez miraban el mundo, pero yo pienso que hasta el día de hoy, no importa que seas primer mundo, le echan mucha jiribilla a las cosas. O tal vez de ahí podríamos entender por qué también ahora que somos mexicanas, también tenemos la cuestión, ¿no?, del pensamiento mágico religioso. O sea, desde dónde viene en nosotros el pensar y en estas otras posibilidades de explicar nuestro entorno. Ajá. Y bueno, entonces pensémoslo, retomando un poco de las figuras literarias. Estaba la hipérbole, así exagerada, pero también estaba una que le podríamos llamar metafórica, ¿no?, en la cual pues hablaba de está una gran fiesta para Huitzilopochtli y entonces empiezan a pasar presagios, esos presagios hacen que muera un sucesor, príncipe, rey de un tal Moctezuma, o nosotros lo conocemos como Moctezuma, pero el sucesor muere por varicela, entonces es un gran presagio, etc. Entonces es metafórica. Y también la tercera parte, que podríamos dividir la obra, se puede pensar o hablar como un pato. ¿Eso qué es? Así yo creo que te dice, pero no estoy seguro. ¿Y eso qué es? Es decir, tiene que ver con las emociones. Es decir, el escrito lo realizan personas que sentían. Eran indígenas, aunque fueran mestizados y españolizados, sentían, es decir, ponen sus sensaciones, no nomás ponen lo que creen que vieron, no nomás ponen lo que les contaron, ponen una carga emocional. Y eso le carga de muchísima energía a este escrito, porque no es un escrito científico, académico, objetivo, nada más. Está cargado de nuestra gran historia. Regresando un poquito a la cuestión de la obra que vamos a reseñar el día de hoy, el libro es un ejemplar, el que leímos,
bueno, el que leí, que voy a reseñar, voy a tratar de reseñar, es muy difícil. Complicado, pero es complicado, pero vamos a tratar. Complicado y aturdido. Es una segunda reimpresión de la 29ª edición del año 2009. La primera edición, por ahí ya nos daban esos datos, fue publicada en 1959 y pues como es de notarse por la reimpresión que revisamos nosotros, pues se ha impreso y reimpreso bastante, no solamente en nuestro país. Esta obra también se ha editado en Cuba y en España, al menos tiene una edición en estos países, y también cuenta con ediciones en inglés, en francés, en italiano, en alemán, en hebreo, en polaco, en sueco, en húngaro, en serbocroata, en portugués, en japonés, en catalán, en braille y en otomí. No era ningún pendejo Miguel Ángel de León Portilla, disculpen. Miguel León Portilla. Miguel León Portilla, dije. Y ahorita hablaremos más de él ahorita un poco. Sí, bueno, pues por ahí ya decíamos, más que autor, Miguel de León Portilla fue compilador, organizador de los textos que aquí se presentan, o como se indica en el libro, fue el que estuvo a cargo de la introducción y la selección de algunos de los textos náhuatl. En cuanto a la versión de los textos náhuatl que aquí se presentan, ya señalábamos que también hay algunos de Ángel María Garibay. ¿Y a qué se refiere con la selección? Bueno, además de que los seleccionaron, pues ellos también trabajaron en la traducción al español, porque de algo de lo que se trató, o la intención de Miguel de León Portilla es presentar una compilación de textos escritos o dibujados, porque se habla también de los códices que son, pues son documentos pictográficos. ¿Qué es lo que preguntaba Daniel? Me preguntaba Daniel, son documentos pictográficos. Entonces, tanto los códices como los textos escritos, aunque ya estén castellanizados, el origen fue de población originaria de lo que entonces era Mesoamérica, ¿no? Principalmente de Mesoamérica, principalmente de esta zona que ya nos mencionaban, ¿no? De México, Tenochtitlan, Tlatelolco, Chalco, Tlaxcala, y por aquí vamos a mencionar algunas otras en un momento. ¿Qué es Tlaxcala, perdón? ¿Qué son Tlaxcala? Sí, en serio, ¿qué es Tlaxcala? Eso lo vamos a tratar de resolver conforme vayamos dando la reseña de Es un estado-nación. Ahora sí que entre los frijoles negros es un frijolito negro. Es un conín que tenemos en Querétaro, luego hablaremos de ello. Entonces sí sería, bueno, la memoria histórica, ¿no? También esta parte es que de lo de los códices, ¿no? Es como, si lo comparamos con lo que es ahorita todo nuestra, como decías, ¿no? El Facebook, los TikToks y todas esas cosas. Sus primeros muros. Exactamente, entonces revela mucho, o sea, y es muy importante leerlo como entre líneas, ¿no? Porque si no es bien importante lo que hace María Garibay, que es el que hace la traducción, pero pues obviamente dentro de esa traducción se pierde mucho contexto, mucho significado de las palabras, porque pues está escrito en una lengua originaria, entonces sí es complicada para pasarla al español y se pierden tal vez algunas cosas, ¿no? Me imagino también, porque pues de alguna forma, a pesar de que pues somos mexicanos, pues muchas de estas cosas se nos va y lo dejamos de lado, ¿no? Que es lo que deberíamos tener también mucha atención en nuestra historia, en nuestro origen, y basarnos pues en ello también para poder nosotros, no sé, vivir, guiarnos y también para tener como un análisis crítico de nuestra sociedad. Claro, Incluso más allá de estos discursos patrioteristas, Pero es generar o ver estas ideas también pues que nos componen, ¿no? Como personas habitantes de un territorio, que como lo decía Hugo, es la magia, la también, identidad, ¿no? La identidad o todos estos elementos que nos componen. La edición que revisamos para este capítulo de la cata literaria, como les comentaba, pues ya es una reimpresión. La impresión original o las primeras se trataban de 15 capítulos, que son alrededor de 171 páginas. La impresión como tal fue diversa. La impresión. Es lo que habla de ella.
Qué impresión. Y en cambio esta ya tiene 17 capítulos, más un apéndice, más referencias bibliográficas. En las referencias bibliográficas cabe señalar que se hace mención de las que se tomaron en cuenta para esta compilación, además de breves comentarios, pues obviamente de las obras que se relacionan con los textos que aparecen en este libro. Esta edición que revisamos es de 312 páginas, incluido el prefacio, el índice de ilustraciones documentales y el índice del libro. El índice introductorio también. Como decía Hugo, recomendamos ampliamente revisar este texto. Y en estos textos vamos a ver también ilustraciones de los códices que corrieron a cargo de Alberto Beltrán, ¿no? Hay algunas partes que son, pues que dicen mucho, ¿no? Pictográficamente, o sea, lo que fue contado a través de las pinturas. De esta forma se grabaron estos episodios históricos importantes. Entonces también si no tenemos la posibilidad de revisar los códices, pues dándole una googleada, pues por lo menos en este texto podremos ver algunas partes de los códices que ya nos señalaban ellos, ¿no? Es que es muy interesante el ver cómo los códices son, al fin de cuentas, como pinturas o el Facebook de antes, digamos, pero lo que nos dicen es muy, muy importante porque te das una idea de tus raíces, de quién fuiste, ¿no? De realmente quiénes fueron por ahí. Ya para la introducción de esta obra en sí, León Portilla nos señala que era revelación y asombro, interés por conocer las formas de vida de, entrecomillado, los pueblos bárbaros, que los navegantes, los exploradores, los conquistadores, en este caso los españoles, iban igualmente, entrecomillado, descubriendo. Eso es lo que generaba en los europeos de la época, del siglo XVI y XVII, revelación y asombro e interés. Las crónicas, los relatos y toda la información que les llegaba sobre el nuevo mundo podía generar controversia, pero nunca les causó indiferencia. Y también señala que siempre fue objeto de reflexión. Sin duda la información llegada de Europa era diversa, así como sus fuentes. Como les mencionábamos, pues conquistadores, los frailes misioneros, historiadores e incluso personas que pertenecían a la élite intelectual y humanista de la Europa de la época. Algunas teorías estaban medio locochonas, ¿no? Acerca de este encuentro con poblaciones que obviamente pues para ellos eran desconocidas. Algunas teorías sobre los pobladores de la tierra que ahora habitamos era que se trataba de descendientes de las tribus perdidas de los judíos, por ejemplo, ¿no? Posiblemente los relatos o las crónicas que fueron más extendidas y sobre las que se describieron pues más recurrentemente, con las que se describieron más recurrentemente a las poblaciones indígenas, fue como bárbaros, igualmente, entre comillados, ¿no? Eran considerados idólatras, entregados a la antropofagia y a la sodomía. Pero también nos dice León Portilla que en algunas crónicas se describe a los habitantes de la región mesoamericana como un dechado de virtudes. No estaban como estos polos, los que no consideraban que eran descendientes de las tribus perdidas de los judíos y eran un dechado de virtudes. Estaban los que nos consideraban, pues sí, los más incivilizados, ¿no? Y me asumo como parte de los incivilizados porque pues ya nací en este territorio, ¿no? León Portilla destaca que la historiografía europea cobró una nueva vida al hacer su objeto de estudio la vida tanto de las cosas naturales humanas del Nuevo Mundo. Y a partir de este encuentro, además de aquellos que consideraban bárbaros a los habitantes de estas tierras, también existieron personas del ámbito intelectual y humanista europeo que intentaron hacerse imágenes lo más precisas sobre la realidad existente por estos lares. Pero algo que señala y destaca León Portilla en la introducción a este libro es que no se pensó, o no pensaron, o al menos nadie lo había manifestado, que todo ese interés, asombro e incluso admiración fue totalmente recíproca. Así como los habitantes de estos lares para los europeos resultaban completamente pues extraños y generaban curiosidad, interés, opiniones distintas,
pues también para los que habitaban por acá era lo mismo, ¿no? En este caso los españoles, que fueron los que llegaron a estas tierras, pues también venían de un mundo igualmente desconocido. Entonces, pues todos los involucrados, ¿no? Tanto los pobladores de los distintos grupos originarios mesoamericanos, principalmente, que es de lo que habla León Portilla, así como los europeos, hicieron registros de este encuentro, ¿no? Por parte de las poblaciones originarias existen textos y pinturas, que son los códices. Por parte de los españoles también hay relatos y crónicas. Y cada uno de estos registros tiene variantes en la historia, obviamente dependiendo de quién la esté contando. Sí, es lo que hablábamos, la versión de quién, ¿no? De qué ángulo, ¿no? De quién llega, porque además más allá de la controversia que pueda generar los vencidos y los vencedores, también yo cuando le estaba leyendo pensaba, ¿no?, en la carga cultural que tenían todos los involucrados, ¿no? Desde los que llegaron, tanto como los que estaban aquí, que no era una nación unificada, sino que eran distintos grupos. Y algo que menciona el profesor Francisco Mendoza. Francisco Mendoza, la verdadera historia de México, es que también los que vinieron, pues eran marinos, eran, o sea, los que Carne llegaron, de cañón, lo peor de lo peor de lo peor. ajá, o sea, personas iletradas, o sea, no eran los científicos o las personas más letradas de Europa, eran todo lo contrario. Entonces, por eso generó tanto interés cuando exacto, llegaron las noticias de este nuevo mundo descubierto. porque además, pues, pocos sabían escribir, o sea, de los que vinieron, muy pocos sabían escribir, y pues recogían, bueno, los que sabían escribir, recogieron pues lo que pudieran, ¿no? y pues sí, o sea, como que no, o sea, tampoco era una versión de las personas más ilustradas de Europa, ¿no? Era, pues ahora sí que... Diarios. Y eran muy supersticiosos en ese momento de la sí, vida, ¿no? O sea, todo lo que hacían estaba dedicado a Dios. Todas las creencias religiosas que tenemos en este momento era algo similar, pero multiplicado por 100, ¿no? Y hablando de eso, de supersticiones, acaba de encenderse la llama. Feliz. Felices noches de San Juan para todos. Aquí Se acaba de quemar uno. Es el 24 de enero, el mero día de San Juan. La fiesta Pero quisiera un poco más de la fiesta contexto. se celebraba. ¿A qué te refieres? Contexto, No me igual, tomo. ¿Hay una feria? ¿Dónde? Hubo una feria hace como 600 años, pero se apaciguó. Gracias. Algo que creo que es muy trascendente, creo, no lo viví, pero por referencias y puedo imaginar cosas, tiene que ver con, llegan unos sujetos que vienen desde una forma de ver el mundo Completamente distinto. muy distinta, que vamos a llamar españoles o europeos. Ajá. No ellos- con ello te refieres a mejor europeo, es otro Distinta. connotación. Sí, claro. Y en esos momentos, históricamente, se nombra el Renacimiento. O sea, en términos como de tajantemente, le llaman ellos línea del tiempo, pero vamos a llamar de espiral del tiempo, ¿no? Porque vamos a ver un momento de ese momento. Lo que me encanta, y además pienso, qué difícil ha de haber sido. Primero, estaba diciendo ahorita Miriam, no, pues vinieron los más letrados y los rateros, con trabajo sabían medio hacer una placa en la pared. Vamos a pensarlo así. Es correcto. Ok. No venían los científicos, no venían los que vamos a asumir que son los mejores, porque también ahí es como muy horrible decir que pues, entonces si tienes un doctorado, entonces eres mejor, ¿no? Claro que sí, señor. Ok. Yo te diría, define mejor a quién, mejor para quién. Nos metemos en algo Soy la que no- mala. O sea, sí, a mí me duele mucho haber leído ese libro, Eso lo porque vamos a rompe muchas sensaciones, y también me dio esperanza en algún momento, pero lo que me pareció bien chido es,
ser español o ser de este lado del planeta, de América, Tenochtitlan, Náhuatl, Tlaxcaltecas, Cholutecas, como se hacía llamarlo, Chapiano. De costa. no sabían nada del uno del otro, pero ni idea, es más, físicamente como seres humanos, como una especie humana, se miraban muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Unos brillaban como el sol. Por eso creé la deidad del sol, ¿no? Wow, es un dios. Y yo no sé exactamente, entonces, esos que brillaban como el sol, ¿cómo miraban a nosotros con el eclipse? Yo qué sé, nada más físicamente eran completamente muy diferentes. No hablaban, pero ni cerca, un idioma parecido. Se vestían diferente y no estaban acostumbrados a las tiendas de Nueva York o a Zara o al Tepe, no sé, o sea, no había una referencia común. Y yo creo que haber vivido esa sensación es que ha de haber sido impresionante haber sido español. Es que no te veas tan lejos como cuando vas a Montparís, güey. Pero imagínate lo más diferente, o sea, nunca has visto un caballo en tu vida. Y que nunca has pensaban visto que eran venados. un barco. Lo de los caballos está impresionante. Ah, el choque de cultura, sí. Y nunca has visto arriba de un venado, que es diferente, con un ser que brilla porque trae una medalla. Y es que hay una parte en la que dice eso, ¿no? Es que estamos viendo hacer los dos cabezas. Y dicen, bueno, normalmente es algo Tu como... percepción alterada. Imagínate un apocalíptico pensando Ajá, cuando llegara. pero por otro lado, o sea, ellos tampoco mito, ¿no? habían visto ciudades como las ciudades de acá, ¿no? O sea, porque Sí, las ciudades, Europeas. no, las ciudades aquí en Mesoamérica eran del doble del tamaño de las ciudades que estaban en Europa en ese momento. Y además tenían una infraestructura y una organización Drenaje. económica, política y social muchísimo más compleja. Entonces, Avanzada. por otro lado, o sea, por eso menciono que tampoco eran las personas más estudiadas, digamos, las que tenían los mayores conocimientos de ese momento en Europa, y llegan a una sociedad muy avanzada, ¿no? En términos de organización política, económica y social. Entonces les cuesta mucho trabajo entender qué es lo que están observando, porque Güey, justamente hicieron una ciudad en un lago. y justamente son Mames. sociedades, o sea, no tienen un idioma en común, no tienen maneras de encontrar cómo entender lo que están viendo, y es algo mucho más avanzado que lo que ellos han experimentado en las ciudades que venían. Entonces, pues, ¿a qué conclusión llegaron ellos? Es el demonio, ¿no? Es brujería, No, y ¿no? además O sea, llegar y encontrar que la práctica de la antropofagia, que para ¿Qué ilustrar es un la poquito más, eso que justamente dijiste? lo iba a explicar, Para los que es no saben. pues comer carne humana, ¿no? ¿Como un pozolito? Exactamente. ay, ahí Imagínate el comer profesor eso. nos regañaría porque el profesor dice que no hay evidencia sobre la antropofagia en Mesoamérica. Ay, no, la carnita Pero el con- profesor Y de- los beneficios. Oye, Pues pero él dice que en no. el texto sí, Sí, hablan de sí, aquí- matar y ajá. comer humanos. Y sobre todo cuando fue Es que, a ver, en un contexto Nos como... quedamos en el pozolito. Dejen, yo Entonces, les- ¿qué onda con el pozolito? Y de ahí partimos. a ver, yo les- Va a hablar el profesor. es como cuando en la misa dicen, esta es la carne de Cristo, esta es la sangre de Cristo. No es literal, es metafórico. Ahí era, bueno, no un cordero, pero sí Y, era. y además Este es el también, Cordero de Dios. también yo creo que aquí, Exacto. que aquí, aunque no se habla específicamente, al menos no en los textos citados o compilados, pero sí vamos a ver que nos hablan del sitio de México Tenochtitlan, ¿no? Entonces, en una cuestión en la que estás sitiado y te quedas sin alimentos, o sea, no es tampoco una como condición en la que digas, sí, vamos a seguir haciendo nuestro pozolito normal, o ni siquiera ponían, yo creo que ya comer pozole, ya se les habían acabado las reservas, ¿no? Comían tierra, comían lo que había. Entonces, también yo creo que depende... Hay, del contexto. no es el texto, pero sí hay, ¿cómo se llama? Registros de que justamente en el sitio de Tenochtitlan desgastaban la pared Para comer. para comer. Sí, o sea, ya estaban
mal, Exacto. pero ahorita vamos a hablar Ah, un bueno, poco del y un sitio. paréntesis fuera de contexto, o más o menos relacionado. En el sitio de Querétaro comían ya suela de zapato también, cuando fue el sitio. Entonces era piel, ¿no? Ajá. Ajá. De hecho, las rocas, no sé si han ido a San Juan de los Lagos. Ay, qué ricas son. Las venden también. Entonces Sí, seguimos puro comiendo calcio. tierra. ¿Qué maldad? Y es que Sí, que además- cuando se te Antropólogas antoja, deben de cuando ser. se te antoja es Pero porque es que carece eran de vitamina. creadas de hierba, ¿no? O sea, No, es tierrita, la tierrita. pues sí, o sea, pero también como un poco Si no revueltito. come hierba es otro pedo. Un poco revueltito con hierba, con El adobe. lodito, ajá. Con calcio. O sea, como que decías, pues sí. Échate un taquito de Está bien tierrita. rico. La tierrita mojada huele rico, ¿por qué no vas a ver igual? Si hay tacos de nada, Además, si no hay nada que comer. si hay tacos, si existen los tacos de nada, ¿por qué no vamos a comer De aire, tierrita? tacos de aire. Tacos de En el aire. Distrito Federal, sobre todo. Pues todo este asombro que tenemos Claro, y sí. mostramos nosotros, hace rato como decía Hugo y Emma, no imagínense lo multiplicado, ¿no? O sea, si nosotros ahorita nos ponemos a leer esto y si nos hace como ponernos pues de ambos lados, ¿no? Lo que decía León Portilla, o sea, el interés, el asombro e incluso la admiración era completamente recíproca. O sea, ante el encuentro fue así, de verdad, el choque, yo creo que de los más impactantes que tuvieron, pues quienes estuvieron presentes en ese periodo Digo, histórico. para los millennials, perdón, para que se lo imaginen, haz de cuenta, pero 1000 veces multiplicado la película que vieron de Disney de Pocahontas cuando se juntan los dos mundos, multiplicado por 1000 veces y cuestiones antropológicas y cuestiones O de Avatar ahora. Ajá. O sea, los milenios de 1990. Dices Avatar y yo pienso en la leyenda de Aang. No sé de qué Avatar estás. Netflix va a sacar El esa azul. cosa. Los avatar azules. Ah, no, pues no. Me quedé en la... Netflix, páganos algo. Y bueno, como nos decía también León Portilla, ¿no? O sea, ambos mundos, por así decirlo, ¿no? Sin querer ser reduccionista, pero pues tanto los que venían de Europa como los que habitaban estas tierras, hicieron sus registros de lo que vivieron, algunos pues porque sobrevivió la tradición oral que era muy importante en los pueblos mesoamericanos y ya después de pasado todo este periodo, cuando aprendieron a escribir de acuerdo a lo que les enseñaron los españoles, Que era muy difícil en aprender a escribir, ¿no? pues sinceramente no lo sé, más bien es que eran formas distintas de registrar, ¿no? Entonces, pues ambos hicieron sus registros, ¿no? Y en ambos registros lo que decíamos es que dependiendo de quién lo esté narrando o contando, se destacan pues también que hay diferencias. Y nos decía León Portilla que más allá de las condenas en las incomprensiones que estas historias puedan tener, algo que tienen en común es que son intensamente humanas, ¿no? Entonces a mí me parece como muy rescatable también esto, ¿no? O sea, pues todos los registros que existan, pues es eso, ¿no? Están lo que decía Hugo hace rato también, las emociones y el sentir que tuvieron los que vivieron y sobrevivieron a ese periodo, o lo que fue pasado a través de la tradición oral. Entonces pues ahí está. Como les señalábamos, este libro es una especie de antología o compilación de los testimonios de las poblaciones originarias en las que escribieron y pintaron lo que vivieron, lo que se les transmitió, ¿no? Lo que les fue enseñado sobre su cultura antes y durante la conquista y también después de la misma, ¿no? Esta compilación es sobre las poblaciones, aunque lo que ahora es México comprende diferentes y muy variadas poblaciones originarias. Este texto en particular es la compilación de las poblaciones del idioma náhuatl, de Tenochtitlan, de Tlatelolco, de Texcoco, de Chalco y de Tlaxcala. Y por aquí hace ratito que nos decía Daniel que es un Tlaxcala, ya lo perdí. Pero ¿Qué también... es Tlaxcala? Pregunta. Ah, ¿qué es Tlaxcala? Pensé que era un Y Tlaxcala. es que acá tenemos un compañero, entonces Déjenle hacer dicen una- los que saben que Tlaxcala no existe. Déjenme hacer una pequeña introducción. A mí no me Tlaxcala introduce está- nada, pero dale. La escala estaba conformado por 4 señoríos
era Yahuislán, Tepeticpan, y eso me olvidaron los otros dos. No existe entonces. Y el día de hoy... ¿qué Y es? resulta que después de la conquista hubo 400 familias que se fueron al norte de México para poblarlo. Entonces, la mayor parte del norte de México son mis parientes, básicamente. O sea, tú los colonizaste, Vamos a hacer la güey. vida Ok. por el norte Los, del país. los señoríos son Tepeticpan, Ocotelulco, ¿Qué? ¿Tiene municipios? Tizatlán y ¿cómo? Yahuislán. Esa madre. No, estos no son sus municipios, estos son los señorías. Estamos hablando de la época prehispánica. Ok. Todavía no existían los Ok. municipios. Tlaxcala tiene Y tiene 60 municipios. ¿Cómo? Pero es más chiquita que O una casa de sea, Infonavit. 60. O sea, te Una refieres manzana es un a. municipio. Te refieres a 60 colonias, pues. Bueno, regresando a la información que nos dan aquí en el libro, Espera cuando hablan para. Bueno, dale. de los texcaltecas, bueno, Tlaxcala proviene de Texcala, que significa para los mexicanos, los de México Tenochtitlan, en los peñascos. Era la interpretación que ellos les daban, ¿no? Los mexicas, a la palabra de Tlaxcala, que venía de Texcala. Pero los tlaxcaltecas decían que significaba en el lugar de las tortillas de maíz. ¿Sabes hacer tortillas, compañero? Eso, chinga. Asumió que sí. Y bueno, como les decía, esta obra pues es la visión de los pueblos mesoamericanos ya mencionados sobre la conquista y la caída de México Tenochtitlan, y por esto el título, ¿no?, de la visión de los vencidos, porque se rescatan los textos sobre este periodo de la historia de ahora de nuestro país, pues en el que se narra, se describe, se registra lo que aconteció, y las relaciones y pinturas que acerca de la conquista que se incluyen en este libro son lo que nos decía Neri: cantares, relaciones y códices. Los cantares acerca de la conquista nos dicen que pueden ser o parecen ser los testimonios más antiguos sobre este hecho histórico, y que fueron compuestos, disculpen mi náhuatl, por Caicapique, Ignonáhuatl. que son poetas náhuatl. Ya estamos como el Popocatépetl. Ay. San Popocatépetl-san. Popocatépetl-san. No, pues básicamente si lo traducimos, o alguien ya lo tradujo al español, pues eran los poetas náhuatl, ¿no?, que sobrevivieron. Ellos son los que hicieron cantares acerca de la conquista. También está la relación anónima de Tlatelolco, que es de 1528, o también conocido como el manuscrito 22 de la Biblioteca Nacional de París, exactamente. También conocido como unos anales históricos de la nación mexicana, y fue escrito completamente en náhuatl por autores anónimos de Tlatelolco. ¿Puedo decir algo antes de que me cuentes? Es muy interesante lo que tú dices, pero algunos datos, un dato muy curioso, por ejemplo, que es de que Miguel León Portillo dice, bueno, ok, él fue una persona muy letrado, muy chido, pero ¿quién fue? ¿Se casó? ¿No se casó? ¿Tuvo hijos? ¿Qué onda con él, no? Y pues sí, realmente él tuvo una esposa, curiosamente, ¿no? Y curiosamente 14 años más grande que él. Digo, parece entonces ser algo poco, poco visto. Y se llama Ascensión de Ranestreviño. Ella pues, pero ella también era pues letrada, o sea, ella no era ninguna pendeja, pues realmente. Oye. Entonces, bueno, de una ignorante, sí, disculpen por usar ese término, pero bueno, ella, pues sí fue una persona, letrada, y tuvieron una hija, y pues no quiero, entrar más en detalles porque hay todavía mucho más cosas que decir de este libro. Regresando a lo de la relación anónima de Tlatelolco, este documento tiene una gran importancia porque es el primero
en el que se expresa con gran detalle, y estas son palabras textuales, se expresa por primera vez con gran detalle la destrucción de la cultura náhuatl. Y obviamente pues contada por algunos sobrevivientes a la caída de México Tenochtitlan. Otros de los textos aquí contemplados en esta compilación son los testimonios de los informantes de Sahagún. Estos testimonios son la relación más amplia que se tiene sobre la conquista. Fue redactada completamente en náhuatl por estudiantes de Fray Bernardino de Sahagún. Ellos, todos los que redactaron esto, eran originarios de Tlatelolco, y sus fuentes fueron personas de la tercera edad que sobrevivieron a este periodo, otras personas que también fueron testigos, y pues el conocimiento de la tradición oral, ¿no? Que siempre fue muy importante para los pueblos originarios. Entonces rescataron todo esto e hicieron esta relación. La primera redacción se terminó hacia 1555 y Fray Bernardino de Sahagún hizo un resumen en castellano. Se hizo una segunda redacción según Sahagún, se agregó información, se hicieron correcciones, sin embargo se desconoce el paradero de esta obra, ¿no? Entonces pues no sabremos qué es lo que se omitió y qué es lo que se quitó. Pero qué importante lo que mencionas, porque finalmente son las fuentes más reales que podemos tener. Bueno, vamos a irnos un poco más rapidito para que podamos dar una breve reseña. Como les decíamos, es una obra complicada de reseñar, más no sin embargo complicada de leer. Reséñame esta. Entonces, pues sí, les invitamos ampliamente a que le den una revisión detallada. Otros de los textos y de los registros que se utilizaron para esta obra son testimonios pictográficos, lo que ya nos comentaban el Códice Florentino, que son el texto, son la representación pictográfica de los textos náhuatl de los informantes de Sahagún, el lienzo de Tlaxcala, que son 80 ilustraciones o cuadros, ¿no? Sobre este periodo, obviamente de la visión de los tlaxcaltecas, el Códice Obi o Aubi, no sé cómo se pronuncia, que también es llamado el manuscrito de 1576, aunque tiene datos de fechas posteriores, y es una recopilación de testimonios, textos y pinturas que abarca desde la salida de los aztecas o mexicas de Aztlán hasta la época colonial. Algunas de las cosas que aquí se refieren para esta obra pues es la matanza en el Templo Mayor. También está el Códice Ramírez, testimonios de la población indígena que fueron aliados de los españoles, ¿no? Como los tlaxcaltecas y los texcocanos. Conín. De estos textos de los aliados de los españoles se destaca el lienzo de Tlaxcala, la historia de Tlaxcala, de la que en esta ¿Dónde estás, perro? Se habla de la matanza de Cholula, y también se recurre a textos del historiador Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que es descendiente de la casa de Texcoco. ¿Cómo me acuerdo de ese Fernando de Alba Ixtlilxóchitl? Nos dice León Portilla, ¿no? Nos hace un recorrido pues desde que llegan los españoles, desde que se tiene el avistamiento de los españoles a lo que ahora son las costas del Golfo de México y específicamente Veracruz. Cómo le llegan a él los mensajes de la llegada de estos hombres blancos barbados en navíos que jamás habían visto, en ciervos que jamás... Que parecían montañas. ¿Qué? Pedro de Alvarado le nombraron Tonatiuh porque era rubio y completamente blanco, ¿no? Entonces fue la equiparación con el sol. Y fue también con esto lo que nos decía, ¿no? Pensar primero, ¿cuál es la explicación que le das? Así como para los españoles acá debíamos ser bárbaros endemoniados, pues como toda la visión mágico-religiosa estaba en ambos mundos, pues lo primero que pensaron los pobladores mesoamericanos era que se trataba del regreso de algunos dioses, ¿no? Perdón, por ahí otras teorías y sí de que no eran los primeros, es decir, ya había habido varios por ahí, ¿cómo se llama cuando llegan a costa? Desembarques, digamos,
de años Náufragos. Náufragos. Pero nosotros hablamos específicamente claro, solo digo de la que llegada Solo lo mencioné. oficial. Solo lo mencioné. no oficial, lo que está contemplado para ellos, porque también llegaron a la península de Yucatán, después se fueron extendiendo por todo lo que ahora es el territorio Una nacional. conquista multinacional. Pero ahorita se habla prácticamente en esta obra del recorrido que hicieron, ¿no? De cuando llegaron a lo que ahora es Veracruz, y ahí cómo fueron haciendo el paso, Puerto encontrándose con distintos grupos originarios, y cómo fueron notando también ellos como este rencor que se le tenía hacia los mexicas, porque era un pueblo guerrero y conquistador. Entonces por eso los de Zempoala se les unen, después los tlaxcaltecas, e incluso también antes de entrar a Tenochtitlan, también los de Texcoco. Todo esto nos lo van narrando aquí, ¿no? Sí, recordemos que también dentro de pues, la historia de estas naciones o territorios, pues sí tenían conflictos entre ellos, ¿no? Obviamente iban a buscar aliados y entre los aliados estaban los españoles. Porque pues sí fue... Era como Juego de Tronos, pero en México, ¿no? Algo muy complicado, sí, aparte de una estrategia política y... Llegan estas personas y dicen traemos armas, traemos otro tipo de... Pero no había dragones, había colonos. Y además ante el desconocimiento de, ahora sí que del actuar de las personas que van llegando, como que se fueron tanteando, ¿no? Pero a ver cómo le hacían. Gracias. Por ejemplo, por aquí nos dicen, ¿no? Que los tlaxcaltecas Primero primero vieron cómo les había ido a otro grupo que eran vecinos de los tlaxcaltecas, que decidieron hacerle Los de la Cholula. guerra, no recibirlos amistosamente, sino hacerles la guerra a los españoles, y pues se los echaron. Gracias. Entonces también fue cuando dijeron, Oigan, nos conviene recibirlos bien. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Se hubieran puesto al pedo o hubieran... Si hubiera sido o de tlaxcaltecas, rodillas? seguramente. ¿De rodillas o hubiera hecho el pedo? Si hubiera sido, no sé, es que depende de... Pues como yo ya veo una tele en Electra, tal vez me les comía, ¿verdad? Es como la nueva versión, ¿no? De los españoles. No, pero, bueno, es que igual, ¿Qué ¿no? hubieras hecho? Lo que pasa es que en ese momento ¿Rodillas o muerte? no era rodillas, porque los españoles no les estaban ofreciendo arrodillarse o luchar, sino lo que les estaban ofreciendo era pelear contra su mayor enemigo, que en ese momento eran los aztecas, porque en ese momento era quien los estaba sometiendo cabronamente, o sea, era encontrar como las herramientas para liberarse de un sometimiento. Eran dos grupos de villanos. Sí. O sea, tanto los Sí. españoles como los... Pero pues finalmente ellos a los que conocían en su maldad era a los aztecas, ¿no? Y ellos no sabían qué pasaba con los españoles, o sea, para ellos era como, pues eso, personas muy raras. Pensaron, yo creo, que podían contra ellos también, y que si se unían, pues eventualmente los iban a mandar a volar, pero pues no sabían todo el contexto, ¿no? Aquí andamos. Aquí es la realidad, no hay blanco y negro, En ¿no? alguna parte de esta compilación nos menciona, ¿no? O sea, que así fue como le hicieron. O sea, varios grupos primero vieron por dónde iban pasando los españoles, cómo era su actuar con quien los recibía. Si los recibía de manera bélica, no en son de paz, y los españoles pues terminaban con ellos, porque pues traían la ventaja de tener pues mejores armas, ¿no? Que los que tenían en ese momento. Digo, o sea, duró 3 años. Los mesoamericanos. Imagínate, duró 3 años, las guerras modernas no durado más. Y bueno, y nos dice Miguel León Portilla que lo que pretende con esta antología pues es a despertar el entusiasmo por trabajos semejantes, ¿no? O sea, que estudien pues las relaciones indígenas de la conquista, investigaciones de interés histórico, y dice, ¿no? Él textualmente, lo que quiere hacer es que invitar a las personas al examen sereno del encuentro de sus dos mundos, el indígena y el hispánico, cuya dramática unión México y los mexicanos descendemos ayudará a valorar mejor la raíz más honda de nuestros conflictos, grandezas y miserias,
y en una palabra del propio rostro y corazón, expresión de nuestra fisonomía cultural y étnica. Serenidad. Espera. O sea, con todo eso que narra, es que es increíble el impacto que también conocer eso nos pueda llegar a A lo mejor esas palabras, Nelly, sí, yo también digo. planear Tiene que ver con cosas. un resígnese, porque lo que menos vale, y todavía hoy día, es ser indígena, ser moreno. Sí. O sea, a lo Con mejor las la dos. postura tiene que ver con Imagínate. un viaje políticamente bien hecho ante Europa y con esta ambición mexicana de los políticos de intentar llegar a un segundo primer mundo, pues arrodillémonos. Ya fue, no, ya no pusieron la madre. Sí, Sí. qué bueno que somos mestizos. Vamos a exterminar, que ha sido a partir de 1519 la historia de este país. Exterminemos todo aquello que tiene que ver con una raíz indígena hasta hoy. Es lo que nos configura. Y por eso también hasta la gente que todavía hoy se asume como indígena, habla sus idiomas, ya no lo quiere hacer, porque si queremos pasarnos de lanza con alguien, dices ingenuo. Sigue siendo una ofensa, ¿no? Bueno, yo creo que el sentido que al menos es lo que yo sentí, ¿no? Lo que nos dice aquí Miguel León Portilla es, necesitamos hacer un examen precisamente de este pasado y de este origen indígena, y que además no es unificado, ¿no? Porque aquí si algo se hace referencia es, en este caso yo voy a hablar de los relatos y crónicas y registros de los pueblos nahuas, pero también están los mayas, y también hay poblaciones al norte del país, o sea, de que pues está es ahora lo que es México, pero pues que somos completamente multiétnicos, ¿no? O sea, no es solo la población indígena, por eso yo preferí usar pueblos originarios porque fueron muchísimos, ¿no? Que en la actualidad siguen viviendo una conquista realmente y siguen delimitando su territorio a como ellos lo tienen considerado de vivir de lo que la naturaleza les da. Y por otra parte también está esta cuestión, ¿no? De siento yo que demostrar, por ejemplo, los cantos tristes, era pues para mostrar un poquito precisamente pues el trauma, el sentir que dejó el haber pasado a estos pueblos por este episodio histórico, ¿no? Y es eso los que le sobrevivieron, ¿no? Porque pues sí, obviamente, ¿no? El clásico de cualquier guerra, pues hay muertos de todos lados, pero aquí, como nos decían, al menos esta obra termina en el momento en el que es la caída de México Tenochtitlan, y dice León Portilla, las consecuencias, lo que vino después, no fue solo para los mexicas, fue para todos los pueblos originarios, Claro. porque fue cuando vino esto, de exterminemos todo lo que era originario y hagamos la unificación, y a partir de ahí se ha intentado a través de lo político la homogenización de los mexicanos, ¿no? Y exaltar y sacar el folclore, en parte por no reconocer, ¿no? O Tan sea, solo la religión, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero bueno, eso luego lo... Pues no olvidemos que todavía en tiempos del Tata Cárdenas hubo procesos de exterminio de poblaciones yaquis, ¿no? Entonces, pues, o sea, eso es algo ¿Te que refieres está a súper Cuauhtémoc Cárdenas? sí, no, a Lázaro Cárdenas en su tiempo, en su administración, ¿no? Y Pero él era de izquierda, él La sacó a matanza de Che Arteaga. y a... sí, o sea, sí, Y o aquí sea, es del todavía bloque. está todo este asunto de ¿Doble moral? pues en 1994 surge el STLN como una respuesta ante las medidas de Ante exterminio Salinas, no, eso fue ante constantes, ¿no? Salinas, ante el saqueo. Pero no era contra Salinas, era contra una historia de años de políticas de explotación contra las poblaciones Sí, pero indígenas, lo ¿no? detonó eso. Igual cuando uno va al sur, a las comunidades mayas, es bien común todavía encontrar como resonancias de esto, a pesar del tiempo, la gente todavía te dice la gente todavía dice cosas como a nuestros abuelitos en el tiempo de la conquista, o sea, fíjense cómo ellos dicen a los abuelitos, que para ellos es todavía ya reciente, como a los abuelitos
los aventaban a un hoyo, y de eso sí también hay registros, de cómo eliminaron muchos códices, bueno, casi todos los códices que encontraron. Espérame. Hay un códice que decían que los ancianos los aventaban a un hoyo, perdón. No hay un códice, hay registros de cómo para exterminar la cultura maya, por ejemplo, aventaron todo el conocimiento que encontraban, que era escritos, esquelas, pero como quienes poseían el conocimiento eran los sacerdotes. Es que, espérame, te voy a hacer un paréntesis. Hace poquito, y bueno, espérame, termino. Rápido. No, termino. Hay una serie, se llama Dinosaurios, muchos los conocen, y precisamente es que hay un capítulo donde supuestamente tienen que aventar a la suegra, al no, pero no es lo mismo. Al hoyo. Entonces lo que tú me estás diciendo no es lo mismo. Es de que, espérame, no. Es de que entonces, de por sí Dinosaurios siempre se me ha hecho una serie muy no es igual. Adelantado. No, pero no es lo que estoy diciendo. Wow. No, ven Dinosaurios. No tiene nada que ver con dinosaurios. Por supuesto que sí. Tiene que ver con que solo se llegaron a la península de Yucatán. O sea, tu mundo paralelo. En tu realidad alterada, en la canción de Shakira. En YouTube. Eso de dinosaurios se me hace más como los inuit, ¿no? Que sacrificaban para no aumentar la población. Pero no, esto lo hicieron los españoles para eliminar el conocimiento maya. En todos los lugares a los Sí, que sí, ¿no? Pero en ese, ahí lo que a mí me resulta muy impresionante es como todavía la gente ahora, la gente de nuestros tiempos, los chavos que tienen ahorita 17, 18 años, todavía dicen a los abuelitos los mataron todo nuestro conocimiento, más a los abuelitos que poseían el conocimiento, ¿no? Entonces hacían grandes hogueras donde quemaban códices, estelas y tal, pero también quemaban a los sacerdotes, a aquellas personas que tenían el conocimiento y que podían replicarlo, ¿no? Entonces la matanza, el genocidio que se hizo, no solamente fue como como en estos términos que pensamos de, pues llegaron los españoles, nos juntamos, hubo un mestizaje y tal, una ¿no? Invasión. Sino fue una manera de exterminar todo lo que se conocía hasta ese momento, ¿no? Eso creían, porque sí. Era mucho, sí, claro, pero era mucho conocimiento. Hablemos de eso, imagínate cuánta información se perdió. Muchísima, actualmente. Me evitó el verse en la historia. Hablemos acerca de, por ejemplo, las lenguas que se están perdiendo, hay personas que mueren y son las únicas que hablan esa lengua, ¿no? Ya se fue. Creo que todos los seres humanos somos unas historias andando, ¿no? Pero si nos remitimos a... Otras con herpes, otras sin herpes, pero así todos somos una historia. Imagínate todas esas historias perdidas, y como lo que decía Miriam, todas las historias perdidas por toda la población que no tuvo la oportunidad de plasmarlo en un libro, en una canción, en esa parte de la historia oral, en todo esto de cómo comunicamos también esas historias que tenemos, ¿no? Es bien importante lo que comenta Miriam acerca de lo que presentamos, perdón. Esta gente de aquí alrededor me está haciendo reír. Es que tenemos una invitada muy tierna que no podemos... Síganla en las historias. Síganla en su TikTok. Dicen a sus perros, por favor. Tiene su propia versión. Una lomita de visita. De la versión de los vestidos. Pues ya nada más para terminar, ¿no? Les decía, en esta obra vamos a encontrar pues el relato de cómo es la llegada y el paso de los españoles desde que tocan lo que ahora son las costas de Veracruz hasta que van pasando y logran entrar a México Tenochtitlan, cómo fueron las tomadas, las noticias sobre la llegada de estos
de estos conquistadores. Perdón, ¿cómo se imaginan que eran las noticias? Imaginemos, perdón. Había mensajeros. Exacto. Había mensajeros y entonces también nos narran, ¿no? Cómo les causó gran asombro que realizaron diferentes matanzas los españoles. Una de las que se destacan por su crueldad es la de Cholula y la matanza del Templo Mayor. Porque se les recibió en son de paz en el caso de Moctezuma, les recibió en son de paz, les dio asilo, los hospedó. Y la usanza de los pueblos originarios era de, si te voy a echar la guerra, te voy a advertir, te voy a decir, no te voy a caer. Soy leal. Y en cambio a los españoles lo que hicieron fue hospedarse en casas pues importantes de México Tenochtitlan, y en una gran celebración a Huitzilopochtli, en el Templo Mayor, lo que hicieron fue matar a los guerreros, porque además ahí estaban concentrados los guerreros. Entonces después también pues nos habla de todo lo que desencadenó esto, y lo que decíamos, ¿no? En los cantares tristes pues está todo el trauma, está toda la tristeza de todo esto, incluso el enojo de la población por Moctezuma por haberlos recibido en son de paz. Bueno, sí, la secuencia... de hecho, acá recomendamos como siempre, la verdadera historia de México. Ahorita está en una serie de los tlatoanis, y justamente lo que habla es que, bueno, una de las cosas que mencionan ahí es que justo había un ritual, todo un ritual para declarar la guerra. O sea, sí, no es como que... No se andaban como amadas. Más bien no sí. Ni Jane, ni Marta y Galera. O sea, porque convocabas a tu enemigo, lo hacías pasar, le dabas un festín, luego le pedías que se vistiera de blanco, le ponías pintura negra, y luego tenía que regresar a donde venía, y allá también hacer otro ritual, y ya después de que se hacían todos estos rituales, empezaba la guerra. O sea, no era así como que nos peleamos a lo menso, ¿no? O sea, había toda una ceremonia. Incluso aquí nos hablan, hablando otra vez la mención de los famosos tlaxcaltecas. El hecho de que se tuviera enemistad con los tlaxcaltecas también fue un acuerdo. Fue un acuerdo entre tlaxcaltecas y los mexicas, ¿no? O sea, porque los mexicas dijeron, pues nos conviene seguir peleando con alguien cerca para entrenarnos de verdad y para poder seguir teniendo prisioneros de guerra. Entonces, pues con los tlaxcaltecas, que no habían como visto muy bien esta onda de imponerse o de dejarse vencer por los mexicas, acordaron con los mexicas como que está bien, nosotros no vamos a llevarnos bien, vamos a estar en guerra, pero se avisaban cuando iban a hacer sus guerras. No es de que cada que se veían se peleaban tampoco. Quien avisa no es traidor. Sí. De ahí viene esa frase, ¿no? Supongo. Ya para cerrar esta reseña que ya se nos extendió, León Portilla nos dice que esta antología pretende ofrecer al lector contemporáneo uno de los más valiosos testimonios dejados por un pueblo que tuvo conciencia de la historia y del valor de sus propias creaciones culturales. En la introducción general de esta obra, como ya decíamos, hay una descripción del origen de los documentos que aquí se contemplaron para este libro de la edición de los vencidos, pero también nos señala que la traducción de estos documentos se procuró que fuera lo más fiel posible. Se buscó también conservar la fuerza de su expresión y lo hondo de su dramatismo, porque además del valor histórico de las crónicas indígenas, lo que pretenden con esta obra es manifestar el valor que tiene como obra literaria, capaz de transmitir un mensaje profundo del sentido humano y universal. Bueno, me quedo un poquito con algo de esta obra. Un poquito mucho. Acerca de cómo, si lo vemos como una serie, para que sea más fácil de digerir. Siento que es realmente un poco como lo que decía Hugo de sufrida, es sufrimiento, ¿no? Porque sí es como... Siento que no se destaca aquellas cuestiones heroicas, o no sé si es como mi forma en la que lo vi, sino fue de, nos pasó esto y entonces luchamos y tuvimos esta batalla, pero perdimos, ¿no? Y así de, bueno, va.
Pero, o sea, no, siento que no hay como algo de lo que te diga, ay, bueno, es que no sé, como, pero tuviste esto. ajá, como esperanzador, ¿no? Ajá. Fue todo sufrimiento. Pues no, pues te digo no sé. que ahí mismo se dice, ¿no? O sea, las consecuencias de este episodio trágico en nuestra historia la vivieron todos los pueblos originarios, estuvieran o no estuvieran con los españoles, pelearan o no pelearan con ellos. Un Y daño lo que colateral. decía Hugo, incluso ahora No, seguimos fue viviéndolo. frontal, el daño fue Seguimos frontal. viviéndolo. No. Yo siento que el daño no fue colateral, fue frontal y tampoco Para como lo algunos, que... para Veracruz fue totalmente por ejemplo, frontal. no, al final todo desencadenó lo que pasó después. O sea, si lo vemos como dice Lupita, o sea, no tanto fue que yo estaba con los españoles y tú estabas defendiendo. Tenías al final que todo tomar chocó. algún bando, hasta la Sí, Malinche pero al también. final todo fue un sufrimiento, un dolor y Claro. y no hubo como una victoria para los que estaban aquí presentes viviendo en ese territorio, ¿no? Sí, finalmente somos producto de esas derrotas, de esas muertes tan cruentas, tan sangrientas, de esa humillación también, ¿no? Precisamente, Aquí estamos. bueno, ahorita que termine, amigo. Ya terminé muchas veces. Es que precisamente yo, hablando un poco del machismo en México, ya que está hablando del machismo y esto. Ahorita está de moda el machismo. O sea, voy a ir a Liverpool. Deme 2 gramos de machismo. Carísimo, mejor vamos a Bueno, buscar la tianguis. En el Tepe está más vara. En la presi. No En la quiero decir placa. como que Esto va para mí. sino Una más paca de bien- machismo. Es inaccesible. El machismo accesible en el tenis. Hablando un poco de la historia, sí, es de que realmente en la conquista tiene mucho que ver, puesto que realmente fue una castración había evidentemente de colonias, tenían su nivel de gobierno, pero al someterlos, los castraron mentalmente, los castraron totalmente, y de ahí es un poco el machismo en México, termina desde ese odio como ante la mujer, no poder protegerme, en por qué tuve que hacer esto, y hay libros que hablan de ello. Yo me gustaría después compartir alguno de ellos y que lo comentáramos sobre eso. Yo quisiera nada más, a mí, de verdad, me dolió demasiado leer este libro. Y como que de alguna manera entiendo por qué estamos viviendo así. Los que estamos, creo, aquí en este podcast, en esta plática, somos herederos. Cuando decimos nos duele, entendemos, nacimos en México y además nacimos de la herencia lastimada. Es decir, ninguno de los que yo veo aquí tiene ninguna posesión de tierra. ¿Me queda claro? Así es. Es decir, somos... Tal vez es Tlaxcalteca, pero... Estamos lo jodido es que nuestro amigo Tlaxcalteca está más jodido que los... También vienen las consecuencias. No tenemos ninguna herencia de ganancia. Somos de la parte mestiza de la pobre. No sabemos ningún idioma indígena, ni porque lo hayamos intentado estudiar, o sea, es que hayamos a eso, ¿no? Pero sí también creo que este lado del planeta, es decir, en América, también hay herederos de esa gran lucha, de los famosos dos mundos, cuando menos los Tenochtitlan con los españoles, pero que sí siguen estando en un cierto nivel de dominación, que pueden ser empresarios, caciques, herederos, yo qué sé, ¿no? Pero lo que quiero decir con todo corazón es, aquí en México habemos dos bandos, bueno, no quiero llamarlo por bandos, habemos dos herederos, y todos somos mestizos, pero aparte están los otros, y lo voy a llamar así, mucha familia, que todavía siguen siendo población originaria, o de naciones
toltecas, plebes, Es una etc. nación. Que son los que están más jodidos que los que nos sentimos jodidos. Entonces, estamos nosotros jodidos. Estamos más jodidos. Pero también sé que en el Estado de México, en el Estado de Querétaro, en el Estado de Tlaxcala, Porcarrilla, en el Estado de Puebla, en el Estado de Michoacán, etc., están también los herederos de los españoles o de los que se pasaron de lanza. Y ellos son los que son dueños de, los dueños siguen de... pasándose de los Siguen dueños de- pasándose de lanza, exactamente, sí. ¿no? Lo que quiero decir con esto es que aquí en México habemos 3 tradiciones históricas. Una es bipolar, que somos los mestizos, los jodidos y los que nos joden. Y están todavía a los que todavía los jodidos, que somos nosotros, jodemos, güey. Sí. Y por eso podemos decir, pinche virgen, ay, guácala, ay, no, es una moneda, pobrecito, ay, niña. Somos horribles. Tenemos como instaurado una sensación de dolor, pero que además es abusiva. Y a mí yo leí este libro y me dio muchas sensaciones horribles, Es venganza, dolores, coraje, tristeza. tristezas. Sí. Y en algún momento en el libro, no sé, capítulo 10, por ahí, estaban sitiando Ajá. Tenochtitlan. Dije, ¡ya lo hicimos! Ay, cuando Pero le ya sé dicen- que está ahorita hoy, ¿no? Pero aún así tenía la sensación esperanzadora de, no, a huevo, va a cambiar el libro, va a cambiar. No, estamos aquí haciendo un podcast. Spoiler, Jodidos. no termina Spoiler bien. alert. No, ajá. Les contaremos el final del libro Spoiler. el 21 de agosto de 20. No, sí, yo también compartí esa alegría cuando se les caen sus preciadas posesiones de oro en los Ay. canales. Mínimo, ¿no? Pero luego regresan los ojetes, ¿dónde está mi oro? ¿Cuál oro? Pues el que tiré. El que pues se nos lo cayó tiraste, ahí, pendejo. ¿no? ¿Y qué hacen? Y queman los pies. Y no, De y la gente. mataron y torturaron por Además, recuperar ese oro que perdieron en su noche triste. Qué triste. Por cierto, dicen que a Cuauhtémoc le quemaron las patas, ¿no? El libro, según el relato, no dice explícitamente que le quemaron las patas a Cuauhtémoc. Que le quemaban era una usanza, ¿no? Quemarlos. No, Era una para- tortura. Era como un guajanazo. Era una tortura que aplicaban porque querían saber dónde estaba el oro. No les creían que ya habían agotado sus reservas, que les habían entregado todo. Y esa tortura está muy light, o sea, Y digo, llegó si un te vas a momento- justificar y este pedo. Llegó un momento en el que los que llamaron bárbaros a los pueblos mesoamericanos fueron llamados bárbaros por los mesoamericanos, porque lo único que buscaban y perseguían era el oro. Todo lo demás, como decía Miriam, como ocurrió con los mayas y seguramente con otras poblaciones originarias, era lo que no sea oro, principalmente oro, pero también plata, todo lo demás, textos, plumas, labrados, textiles, que eran una riqueza cultural y además eran como un tesoro para ellos porque pues también tenían una muy marcada y bien delimitada estructura social, ¿no? En la que todo lo que tenían tenía una función y para ellos lo más preciado sí era importante la cuestión del oro, la plata, el jade, todo lo que utilizaban para varias vestimentas, pero mucho de eso fue desechado. Y en alguno de los cantares se dice, ¿no? No valíamos nada, ni el jade, ni la obsidiana, ni los plumajes bellos y lindos, o sea, lo único que valía era el oro. Bueno, yo quiero comentar algo para que sientan mexicanos. Yo vi una película hace mucho tiempo, 2013 para ser exacto. Se llama 5 de mayo la batalla. Está en Amazon y realmente veanla y se te pone la piel y dices, güey, a huevo, soy mexicano. Creo que al final pienso que en esta parte necesitamos rescatar la memoria histórica. Hablemos con las personas mayores de nuestras familias. Si es posible, hay que escribir, hay que grabarlos. son un tesoro vivo. Y rescatemos eso. Ese es el verdadero tesoro.
Ay, yo sí que hay muchas cosas que quiero decir. Se acabó el tiempo, mi bebé. Perdón. Sí, el tiempo, se acabó. Pues es que sí me parece interesante cómo tenemos pues como decía en el libro, fue escrito en los 60s, ¿no? Entonces, en los 60s pues resulta, digamos, novedoso como pensar esta otra visión que pareciera la otra cara de lo que nos habían dicho en la escuela o que se había construido como la historia oficial, ¿no? Y de repente tener esto que parecía como la voz de los indígenas, ¿no? O de quienes estuvieron. Pero pues yo creo que también, por otro lado, es que estaba buscando quién escribió una contrarrespuesta a esta versión. Es una escritora, pero no me acuerdo. Pero justamente algo que se menciona en esta contrarrespuesta es, por un lado, pues lo que aquí se plasma es la visión que viene de un pueblo, ¿no? Que es el pueblo azteca, el pueblo de Tenochtitlan, pero que en otros lugares no se vivió de esa manera, ¿no? Que en 1521 fue la caída de Tenochtitlan, pero no fue la conquista de México. Entonces, cómo a lo largo del tiempo hubo un montón de resistencias, o sea, estos pueblos indígenas resistieron un montón, y hubo un montón de cosas o sea, como que en esta versión, algo que le critica a esta autora, que no me acuerdo quién es, a León Portilla, es hablar como justamente desde una visión muy del vencido, cuando lo que en realidad, lo que ella dice, lo que observamos incluso, no es el vencido, ¿no? Es como estas estrategias constantes de resistencia, ¿no? Que nos llegan hasta ahora, ¿no? Yo decía, por ejemplo, en la zona maya, que la zona maya, habrá quien diga que nunca se conquistó, ni ahora, ¿no? O sea, jamás llegó a conquistarse realmente, o sea, nunca pudieron someterlo. Bueno, pues la guerra, de castas, estuvieron a punto de aniquilar a los españoles de la península, o sea, en 1900, fue hasta, la guerra de castas fue en 1930, y en 1930, 1830, y todavía había resistencias mayas a punto de aniquilar, a los españoles, ¿no? Porque ellos seguían hasta 1800 en la lucha, ¿no? Y que esa tradición histórica que ha trascendido hasta nuestros tiempos, a pesar de que habían quemado códices y gente y un montón de cosas, pues significa como todos esos procesos de resistencia, ¿no? Como hasta el rescate de su historia, ¿no? A través de la historia, o sea, y de un montón de cosas, o sea, por ejemplo, bueno, esa es la historia maya, pero también los yaquis, porque hasta 1960, o sea, había resistencia yaqui, ¿no? Porque ni el gobierno español, ni luego lo que fue el gobierno mexicano incipiente, ni luego lo que fue el gobierno postrevolucionario pudieron contra estos pueblos indígenas, ¿no? Entonces, creo que sí, definitivamente tenemos una tradición que sea, o más bien tenemos una onda como de menosprecio, como decía Hugo, que viene, pues sí, escrito desde esta historia que nos habían contado de cómo se venció a los indígenas, pero que como darle la vuelta a la historia y encontrar cómo pues en realidad un montón de cosas prevalecen y más bien ha habido unos procesos de lucha hasta nuestras fechas, ¿no? Que siguen vigentes y que siguen, o sea, ni siquiera, yo por ejemplo siempre digo que no hemos analizado cabalmente la influencia que ha tenido el movimiento del EZLN en la historia de las ciencias sociales a nivel mundial. O sea,
a lo largo del tiempo, creo que todas las personas que yo he escuchado que estudian ciencias sociales han tenido algún tipo de influencia del movimiento ZLN, que ha influido en todos los movimientos, en el feminismo, en el movimiento LGBT, en los movimientos del racismo. Entonces, o sea, es una influencia mundial de los 90, ¿no? De México para el mundo. Y pues yo creo que sí es muy interesante cómo podríamos leer este libro ahora con otros ojos, ¿no? O sea, no en la versión de los vencidos, sino, pues eso, en la versión del pueblo de Tenochtitlan, que cayó en 1521, pero en una fracción, ¿no? O sea, en lo demás no... Hubo un montón de cosas que permanecieron y que sí obviamente nos cambiaron, pero que no dejó de haber resistencia, ¿no? Y pues creo que también este aspecto que hablaban de la palabra conquista, pues también es muy significativo lo que decía Daniel, de pensar cómo se hablaba de la conquista de las mujeres, ¿no? Como ahora pues de lo que se habla es precisamente de que el cuerpo de las mujeres no es territorio de conquista, ¿no? Justo bajo ningún argumento ni bajo ningún filtro conceptual, pues somos personas, no necesitamos ni queremos ser conquistadas de ninguna manera, ¿no? Entonces sí, precisamente como esa idea de cómo las mujeres también se han asimilado a los territorios que en la época colonial parecían que tenían que ser conquistados, ¿no? Como estos territorios salvajes que con la llegada de los europeos se civilizaban, ¿no? Y todo eso puesto entre comillas porque nada de eso era verdad. Y así parecía que igual tenía que hacerse con las mujeres, entonces pues definitivamente no. Y igual también me parece bien interesante como mencionaba Hugo esta cuestión de cómo se exponen las emociones en todos estos textos y cómo desde entonces se contrapone una manera de hacer, de hablar de lo que decían al principio, ¿no? De hablar de la verdad, de hablar de la realidad, que en esta parte de la ciencia occidental tendría que ser objetiva y sin emociones, y ahora ha sido completamente superada esa visión positivista, y entendemos que pues la manera de hacer ciencia es a través también de asimilar la subjetividad, nuestras emociones y posicionarnos. Pero eso está puesto desde en la manera de generar conocimiento desde las poblaciones indígenas, está desde la época prehispánica, ¿no? Entonces, pues algo que ellos ya sabían y lo hacían, lo venimos descubriendo hasta el 2000, ¿no? Que casi es cuando superamos esta visión positivista. No, pero pues apenas vamos en eso y ellos ya lo tenían como bien claro, ¿no? Entonces, como una onda de que lo que ellos presentaron en esos escritos fue también para tener este tipo de emociones, ¿sí? ¿O creen? Pues es que más bien son las emociones que me representaron, que me surgieron, o lo que sintieron, ¿no? Desconozco lo de la autora, tampoco sabía de lo que dice bien, como que me contestó, y un poquito, no en defensa, sino que incluso viene aquí en el libro, habla acerca de por qué se le llama la visión de los vencidos, ¿no? Porque se decía que la historia describe los que se denominan vencedores, ¿no? Los que consideran que salieron ganando de esto. Entonces, por eso este título de la visión de los vencidos, pero no porque se considere que las poblaciones originarias pues fueron destruidas. Se habla que se destruyó, hubo una gran destrucción y tuvo que haber todo un cambio en la estructura, en su cultura y en lo que conocían, y tuvieron que reagruparse y tuvieron que moverse y tuvieron que rescatar a través de todo lo que ya tenían, principalmente en este caso todos los registros que hicieron a través de la tradición oral,
pero en el capítulo 17 de este libro nos hablan de lo que siguió. ¿Qué es lo que siguió a la caída de México Tenochtitlan, ¿no? Y fue precisamente todo esto. Y hablan de cómo las poblaciones originarias, porque recordemos, este libro habla principalmente de las poblaciones nahuas, cómo aprendieron a usar lo que se les impuso como ley, ¿no? Ya estaban bajo el mando de la corona española y utilizaron los medios oficiales para hacer llegar quejas al rey del turno, ¿no? Hicieron quejas oficiales, hicieron quejas, pidieron protección, exigieron pues que se les respetaran derechos. Entonces sí, en este capítulo tal vez es muy breve, pero sí se habla de cómo tuvieron ahora sí que reorganizarse y cómo aprendieron a defenderse y a moverse bajo este nuevo esquema cultural, político, social que se les impuso. Y otra de las cosas que vienen en este capítulo 17 de lo que siguió, también nos habla, por ejemplo, de personajes como Emiliano Zapata, ¿no? Que cómo recurrió y le habló en su idioma, aunque él no era náhuatl, le habló en su idioma a todas las poblaciones nahuas para invitarlos a luchar por la defensa y por recuperar las tierras, ¿no? Entonces sí, ahí de verdad, como decía Hugo, como ya decíamos aquí varias, bueno, creo que todas las personas que estamos aquí, altamente recomendado, léanlo. Sí es, yo creo que básico también ya de la literatura mexicana, ¿no? Y pues gracias por escucharnos. Igual recomiendo que escuchen La verdadera historia de México en este apartado que tienen de los los tlatoanis, porque precisamente algo que siempre destacan en este podcast es justo como tratar de buscar lo más certero, ¿no? O sea, es decir, esto que hemos hablado mucho, que la historia se ha escrito desde los vencedores, desde el lado europeo, desde sus ideas y cosmovisiones, y cómo ellos vieron todo lo que se hacía en América, ¿no? O sea, los rituales, lo que se hablaba, cómo se relacionaban. O sea, había incluso un aspecto, hablando del machismo que está de moda, cómo había un espanto por parte de los españoles sobre la manera en que se relacionaban hombres y mujeres en América, ¿no? Porque no correspondía a cómo ellos lo hacían. O sea, las mujeres no estaban sometidas sexualmente, o sea, no tenían que asumir papeles como los que asumían en Europa, y eso pues les parecía transgresor, y en ese momento ser transgresor pues implicaba ser satánico, ¿no? Entonces creo que eso también, por eso este podcast pues también me parece muy interesante. Muy bueno y adecuado. Ahorita que dijiste acerca de las mujeres, ya nada más rápido, también viene incluida en esta compilación una queja de una mujer indígena que fue acosada por un sacerdote, ¿no? Y que a cambio de que se relacionara, pero a cambio la novedad es que ella tuviera los ovarios bien puestos y metiera una queja formal en esa época, ¿no? Entonces, ella dice, ¿no? Fulanito de tal, el nombre del sacerdote, me ha estado acosando desde tanto, me ha dicho que abandone a mi esposo y que me entregue a él y que a cambio me dará ropa, además que se entregara a él físicamente hablando, y le daría ropas, o sea, y ella hace la queja, y es lo que decía, ¿no? O sea, cómo fueron encontrando las maneras, las formas y también el valor, porque se necesitaba valor para hacer quejas formales y denunciar a quienes siempre han sido protegidos en todas las, creo que las sociedades habidas por haber, ¿no? Las clases políticas, las religiosas, siempre han sido protegidas, y hay una denuncia de una mujer indígena sobre el acoso que le realizó un sacerdote. Y ahora sí. ¡Adiós! Gracias por escucharnos, síganos en todas nuestras redes sociales. Oigan, esperen, falta leer los comentarios que nos han hecho. Voy a leer yo un comentario que dice:
wow, su programa es muy bueno, es muy interesante. Por favor, hablen de libros más actuales, ¿ok? ¿Algún otro que quiera leer, algún comentario que haya? No, pues gracias por sus comentarios amables. Los estaremos leyendo en todas nuestras redes sociales. Y pues ya saben, estamos como La Cata Literaria en todos lados. En Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y en las paredes de Carrillo, así bien plagiado. Y al respecto del comentario, igual si quieren que reseñemos algún libro, pónganlo en los comentarios de cualquiera de nuestras redes y lo vamos a considerar. Este libro fue reseña por petición de una de nuestras podcast escuchas, así que pues sí reseñamos lo que nos piden también, en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Recuerden que los libros que estamos de los que estamos hablando son novelas, entonces pues si ustedes quieren que reseñemos alguna novela, pues pónganlo en los comentarios de nuestras redes. O algún otro género también. ¡Adiós! Gracias. Ahorita que estamos en el mes del género. Hasta pronto. Gracias totales. ¡Chao! When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents in life.